Él es Jean-Paul Salaquet, es ingeniero electricista de la Universidad Católica de Chile, tiene un MBA en Massachusetts en el MIT del año 95 y un máster en riesgos financieros de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1991 ha tenido muchas responsabilidades en las empresas del grupo Enersys, tanto en Chile, Argentina y España. Entre el 2000 y el 2004 participó en un spin-off de Endesa, España, formando Opciona.com, un portal business to business orientado a grandes empresas europeas. Durante su carrera, Jean-Paul ha liderado áreas de operaciones, sostenibilidad e innovación. Jean-Paul, desde el 2010, desarrolla proyectos de innovación relacionados con movilidad eléctrica y actualmente es Head of E-Mobility para América del Sur en Enel X, filial del grupo Enel Italia. Así que otra vez, bienvenido, Jean-Paul, el auditorio es tuyo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi slide. Mira, la idea es hablar de lo que me apasiona. Los últimos 10 años, como tú, Orlando, has reseñado, he estado trabajando en temas de e-mobility, desde que era un proyecto de innovación, efectivamente, una mirada a largo plazo, pero que ya necesitaba establecer condiciones en nuestros mercados y en nuestros países. Voy a hablar de un poquito, en estos 45 minutos no somos muchos, podemos hacer preguntas, quizás escribiéndolas, y yo trato de ir dirigiendo mi discurso en torno a las inquietudes. Pero la idea es hablar del mercado, de cómo vemos cuáles son los cambios tecnológicos que están ocurriendo y por qué la movilidad eléctrica entra en esto, y cuáles son los otros cambios que acompañan nuestro sector, el eléctrico. Ya, yo aquí me siento hablando en casa. Luego vamos a hablar de estos últimos 10 años, los pilotos que hemos hecho y cómo estos pilotos han creado una realidad de la movilidad eléctrica en nuestros mercados. Y finalmente los productos y las cosas que estamos haciendo actualmente, que ya estamos en una fase comercial. Entonces, yo creo que lo interesante de este recorrido es que desde la innovación, crear condiciones, implementar proyectos y luego escalar los proyectos, ese ha sido el recorrido de la movilidad eléctrica en América Latina y que estamos corriendo en todos los países, ¿no? Voy a dar también algún ejemplo en Bolivia. Bien, entonces, partimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Jean-Paul, comencemos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos está ocurriendo en nuestro sector? O sea, existen tendencias que de verdad, paulatinamente, están transformando nuestro sector. El primero de todo es la descarbonización. Aquí hay una imagen de la central geotérmica que está a 4.500 metros de altura en el norte de Chile, ¿ya? Esta es una imagen de un parque fotovoltaico que también está en la zona de Calama, norte de Chile. Nuestros países, ya sea hidráulico, solar, son potencias mundiales en temas de renovables, ¿ya? Y tanto a gran escala como se ve acá, como en escala de generación distribuida, el gran cambio de la descarbonización implica la generación renovable, y hay una diferencia fundamental, es que si antiguamente se generaba cuando había necesidad de energía eléctrica, hoy se genera cuando hay sol, no cuando hay necesidad de energía eléctrica, ¿no? Entonces hay un desfase creciente entre lo que nosotros necesitamos como energía y lo que disponemos como energía. Ese es un gran desafío, pero por suerte, no por suerte, sino que se incrementa porque nuestras ciudades están creciendo mucho. O sea, América Latina es un continente de grandes ciudades, ¿ya? Entonces, es un efecto compuesto. Vale. Ahora, la electrificación, tanto aquí la ilustro con la electrificación del transporte, pero efectivamente, o sea, si nosotros tenemos que descarbonizar, todas las industrias se están electrificando, ¿ya? Y la que tiene mayor dificultad para electrificarse hoy día es el transporte. Un 30% normalmente del consumo energético, más o menos en los distintos países, ¿ya? Y ese 30% hasta ayer era
absolutamente carbono dependiente, ¿vale? Pero ahora que tenemos una generación eléctrica mucho más renovable, mucho más verde, menos cargada en carbón, por un lado. Por otro lado, tenemos que esta demanda no coincide con la oferta. Nos encontramos con que la movilidad eléctrica responde a esos dos desafíos. Ya, a fondo, he llegado al hecho de que este producto que ustedes ven acá, que es un auto que es muy atractivo, que hoy día se está vendiendo, o sea, masivamente, quizás es un poco caro aún, pero la experiencia de conducción de este vehículo es superior a un auto normal. Este auto tiene la ventaja de poder cargar, aquí está una electrónica de carga rápida, pero también puede cargar de noche, y cuando carga de noche puede cargar a cualquier hora. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es hacer que los vehículos carguen a la hora en que hay disponibilidad de energía y no cuando no la hay. ¿Vale? Entonces, aquí es donde vamos mucha gente siempre me preguntó ¿por qué tú en una empresa eléctrica estás tan preocupado de los autos eléctricos? Si total el consumo de un auto eléctrico es bajo. En fondo, siempre la respuesta es que sí nos afecta, porque el futuro del sector eléctrico va a estar totalmente condicionado con la electrificación. Y la mayor electrificación, en este caso, va a ser la de los vehículos. Bien. Ahora, brevemente, para que ustedes sepan, los que no conocen el grupo Enel, Enel es una empresa eléctrica muy grande, pero a la vez muy innovadora, ¿no? Fueron los primeros en entrar en el mundo de los renovables. Hoy día es realmente el mayor actor en renovables, tanto solar como eólico e hidro, ¿no? En todo el mundo. ¿Ya? También es un gran operador de redes, tiene presencia, o sea, 73 millones de usuarios, gran presencia en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, pero también en Estados Unidos, en Italia, en España y en Rumania. Y la base de clientes también, o sea, en retail como grid, ¿no? Por lo tanto, somos una empresa en la cual los 4 factores que vimos atrás, la descarbonización, las megaciudades y la electrificación, nos impacta muchísimo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Enel? Ha sido generar una nueva división, una nueva línea de negocio que se llama Enel X, que es donde yo trabajo. Enel X es una empresa que no vende necesariamente energía eléctrica, sino que vendemos servicios relacionados con la energía, ¿no? Generación distribuida, por un lado, eficiencia energética, iluminación inteligente. Entonces, todos estos servicios los hemos agrupado en 4 o 5 clusters, en ciudad inteligente, buses eléctricos o demás. En industria, eficiencia energética para la industria, demand response y generación distribuida. El hogar, eficiencia en el hogar, o sea, casa inteligente. Y el pilar de mobility, que es donde estoy yo, bueno, la electrificación del transporte por un lado, carga pública, carga privada y sobre todo carga inteligente. Y el quinto pilar tiene que ver con servicios financieros, porque al final todo esto requiere transacciones. Bien. Y estamos presentes en prácticamente todo el mundo, pero en Chile muy presentes. Ahora, como en e-mobility, estamos presentes en toda América Latina, en Guatemala, en Bolivia hemos vendido equipos, en Ecuador, ¿ya? O sea, no necesariamente solo en estos 5 países en los cuales tenemos base, ¿ya? O sea, nosotros comercializamos también en países donde no están, en América Latina. Bien. Ahora, es una realidad. Ahora voy a entrar específicamente en el mercado de los vehículos eléctricos, ¿no? O sea, cuando yo empecé a trabajar en este tema, se vendieron 5.000 autos eléctricos en el 2010. Nada. El año pasado se vendieron 2,3 millones de autos eléctricos. ¿Vale? O sea, definitivamente había un crecimiento exponencial. ¿Ya? Este año se van a vender con el coronavirus, se van a vender prácticamente lo mismo que el año pasado, quizá un poquito menos, pero la recuperación de las ventas de los vehículos eléctricos va a ser muy, muy superior a la de los vehículos convencionales. ¿Ya? Entonces,
Aquí estamos hablando de millones de unidades. ¿Y por qué tantos millones de unidades? Porque resulta que este auto, yo ya lo dije, pero aquí lo voy a recalcar, es un auto tremendamente atractivo. Este Tesla, que fue desarrollado hace muchos años atrás, sigue siendo un auto superior en performance, llega a 100 km por hora en 3 segundos. O sea, no hay otro auto que valga menos de $300.000 que tenga ese performance, y este auto vale $100.000. Tiene una autonomía de 400, 500 kilómetros. Si su problema es el precio, básicamente, ¿no? Pero las baterías están bajando de precio, la oferta y cada vez más oferta. Por lo tanto, ya se dice que un auto eléctrico va a costar lo mismo que un auto normal el año 2025. Pero como un auto eléctrico es mucho más barato de operar, posiblemente a nosotros nos convenga ya comprar un auto eléctrico antes, mucho antes, ¿ya? Yo manejo un auto Nissan Leaf, mis hijos aprendieron a manejar con el Nissan Leaf, y me dicen, oye, pero la otra vez mi hija, por ejemplo, tiene 17 años, está aprendiendo a manejar, tomó otro auto y me dijo, oye, pero ¿qué es esto de los cambios? Eso del tironeo. No, o sea, la experiencia de conducir un auto eléctrico es distinta. Nosotros más viejos no lo apreciamos, pero las nuevas generaciones, tal como eran nativos digitales, hoy día van a ser nativos de la movilidad eléctrica. Ahora, siempre me preguntan, y por eso quise agregar este slide, dicen, oye, pero cuando hablamos de emisiones, ¿realmente los vehículos eléctricos reducen las emisiones? Si es que la generación es térmica, sí, por supuesto. O sea, cuando es renovable, obviamente cada kilómetro recorrido con un auto eléctrico es 0 gramos de CO2, y si fuese un auto de combustión interna sería 160. Cuando es ciclo combinado, que es gas natural, estamos hablando de la mitad, 72 versus 160, menos de la mitad. Y si es puro carbón, incluso es menos, ¿ya? Por lo tanto, en cualquier escenario se ahorra emisión de CO2, y como le dije al principio, lo único que estamos haciendo en América es ser cada vez más verde en términos de emisión de CO2. Esta ecuación mejora y mejora cada año. La eficiencia energética también, o sea, por una unidad de energía que entra un motor a gasolina, obtenemos 4 veces más rendimiento cuando estamos usando un motor eléctrico. Bien, y una cosa que se habla poco es que este vehículo es silencioso, ¿ya? Este es un mapa de ruido en el cual las principales arterias, que son las que están más en rojo, son las que tienen más buses y más vehículos. O sea, hoy día el ruido de la ciudad, y más aún de las grandes ciudades que tenemos, es producto de los vehículos de combustión interna. Y eso, como lo podemos testimoniar, en Santiago ya hay 2 grandes arterias que solo tienen buses eléctricos. Solo tienen buses. Yo voy a hablar más de eso más adelante. En que la luz roja, cuando pasa a verde, antes se escuchaba un tronar de todas las micros que salían, los buses. Ahora es total y absolutamente silenciosa. Es un milagro. No sé cómo expresarlo. Voy a conseguir una grabación de antes y después. Yo creo que es la única forma de poder demostrar cómo la electrificación está mejorando la calidad de vida en nuestras ciudades. Bien. Esta es una especulación mía, ¿no? En el fondo, si nosotros empezamos a simular, hoy día se venden en el mundo cerca de 80, 90 millones de autos. Esas son las ventas anuales de ambos autos de combustión. Y el año 2019 se vendieron 2 millones de autos eléctricos. O sea, nada, un menos 2%. Pero igual, un 2% ya empieza a notarse, ¿ya? Si seguimos creciendo exponencialmente, en 10 años más, o sea, en el 2030, yo calculo que vamos a tener la mitad de las ventas, un poquito menos, un poquito más de la mitad de las ventas. O sea, estamos hablando de 30, 40 millones de autos eléctricos, ¿ya? La pregunta es, ¿estamos preparados para tener en nuestras ciudades millones de autos eléctricos? La respuesta es, si no queremos multiplicar por 5 nuestra capacidad de distribución, tenemos que usar carga inteligente. O sea, hoy día, en rigor, hay
capacidad para entregar la energía eléctrica a estos millones de autos, usando la hora en donde está subutilizada la red de distribución y la red de generación y la capacidad de generación. Entonces, donde en alguna vez pudo haber sido como apocalíptico, oye, ¿cómo vamos a manejar todo esto? La respuesta es muy simple, es mediante la carga inteligente. Ahora, esa cifra que yo les mostré acá, oye, el 2030, falta mucho. Bueno, pero resulta que en el transporte público, hablando de buses, América Latina ya es una potencia mundial en cuanto a vehículo eléctrico. O sea, después de China, Santiago y Bogotá son las ciudades con más buses eléctricos en el mundo. ¿Ya? Después de China. ¿Ya? O sea, hay muchos anuncios en Ámsterdam, en París, ¿no? En Estados Unidos, Proterra. A los que les interesa este tema seguramente habrán seguido todas estas cosas. Pero los países que están trayendo buses de verdad, o sea, no solamente anunciando, sino que trayendo buses y poniendo flota, Santiago, Chile hoy día tiene 500 buses circulando en la calle. Entonces, ¿por qué tan rápido? Es porque operar un vehículo eléctrico, un bus eléctrico, en su costo total de operación, en 10 años, es lo mismo más barato que operar un bus diésel. O sea, ya hay parity. Y cuando hay parity, el consumidor prefiere eléctrico, no prefiere diésel. Por las ventajas de ruido, por las ventajas de eficiencia, costo de mantenimiento, calidad, mejora de percepción del usuario. ¿Ya? Entonces, esa singularidad está ocurriendo. En Colombia, las próximas licitaciones, ahora estamos construyendo terminales para 500 buses, las próximas licitaciones van a ser de buses eléctricos. Bien. ¿Bien hasta ahora? Antes de entrar, ahora voy a entrar en los ejemplos específicos. Déjame ver si hay alguna pregunta. Así puedo ver las preguntas. No, Jean-Paul, no entró ninguna pregunta todavía. Ya, vale. ¿Y alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna duda? Podríamos abrir el micrófono si quieren. Alguien que tenga alguna duda y desee participar, se está permitiendo abrir el micrófono. Si alguien quiere participar. Sí, hola. Creo que lo dejamos para el final, Jean-Paul. Sí, lamentablemente se mezclan los audios y no escuchamos. Sí, Entonces, sí, lo dejemos bueno, para el final, por favor, Jean-Paul. Bien, entonces, volviendo ahora voy a entrar a ejemplos específicos, ¿no? El primer ejemplo son los buses. O sea, ¿por qué América tiene tantos buses eléctricos? Es porque se desarrolló un modelo de negocio que permitía reducir el costo de financiamiento, básicamente. Porque, claro, un bus eléctrico tiene más CAPEX, hay que invertir más. ¿Ya? Y a lo largo del tiempo hay más ahorro. Entonces, si el costo de capital de financiamiento de este bus es menor, reduciendo los riesgos y buscando modelos de negocio creativos, innovadores, podemos equilibrar ambos casos. Y eso fue lo que se logró primero en Chile y ahora en el resto de los países. ¿Ya? Entonces, es un modelo en el cual nosotros desarrollamos, inventamos, nos sentamos junto a la mesa con los operadores de buses, con la autoridad, con los fabricantes, y dijimos, ya, ok, perfecto, ¿cómo viabilizamos los buses eléctricos? Mira, el operador me dice, ya, yo estoy dispuesto a poner 2 o 3 buses eléctricos, pero me tienen que costar lo mismo que un bus diésel. Nosotros dijimos, ok, perfecto, te vamos a cobrar lo mismo que un bus diésel en 10 años. Entonces, nosotros inventamos ahí un leasing a 10 años, dijimos, calculamos cuánto eran las cuotas, le dijimos a la autoridad
oiga, pero resulta que si este operador cambia, ¿quién me sigue pagando las cuotas? Entonces la autoridad nos dijo, no, mira, no se preocupe, nosotros tenemos un modelo en que si cambia el operador siguiente le sigue pagando las cuotas, por lo tanto el riesgo de cliente se reduce. Por otro lado, dijimos, ya, pero mira, si por ese motivo el operador no me puede pagar, hagamos que haga una cesión de derechos a la autoridad, porque la autoridad es la que recauda, ¿no? Entonces ellos en realidad reparten los dineros. Entonces, la autoridad directamente nos pasa el dinero a nosotros que estamos proveyendo los buses, y eso reduce grandemente el costo de financiamiento. Y con ese modelo se logró llegar con un bus eléctrico al mismo costo de operación que un bus diésel, considerando, por supuesto, que el mantenimiento iba a ser más barato y que el combustible iba a ser más barato. Bien, funcionó. Se trajeron 2 buses. Luego, con el operador nos acercamos a la autoridad y dijimos, oye, ¿por qué no ponemos 50 buses más? La autoridad dijo, oiga, pero que yo estaba pensando en que estaba 100, así que pongamos 100 buses más. Llegaron 100. Después otra empresa trajo otros 100. Ya llevamos 200. Luego 180. Y acaban de entrar 150 nuestros. Y están a punto de llegar otros 200 de otras empresas, porque lo bonito de esto es que si bien nosotros partimos con este proceso, otras empresas han podido emular el modelo. Oye, porque hay 6.000 buses en Santiago, hay 12.000 buses en Bogotá, en Colombia muchos más. ¿Cuántos hay en Lima? En Brasil hay cientos de miles. Por lo tanto, una empresa sola como nosotros podemos financiar 200 buses, pero no podemos financiar 5.000, ¿no? Entonces este modelo se está multiplicando mucho y ahora involucramos también a banca internacional, y una vez que ellos ya se está demostrando que esto funciona, se dinamiza mucho más, ¿no? Y así es como, con un poquito de innovación, ocurre esto que ustedes están viendo acá, que es la llegada de los primeros 100 buses eléctricos a Santiago, ya hace un año ya, un año y medio prácticamente, a fines del año 2018. Esos trencitos que se ven ahí son varios. La policía los obligó a venir en varios trenes para no impedir tanto el tránsito. Ese es el recorrido desde el puerto donde desembarcaron a la ciudad, que básicamente son unos 150 kilómetros. Y los buses llegaron solitos, con su propia autonomía, los 150 kilómetros, y llegaron ahí a reponer energía al electroterminal, que ya teníamos construido. Entonces, hoy en día, en resumen, en Chile ya nosotros tenemos 435 buses, ¿ya? Hay otros 100 de otras empresas, más otros 120 y otros 200 que van a llegar a fin de mes. Vamos a terminar el mes con 700 buses eléctricos, ¿ya? En Colombia, trabajando con la autoridad, estamos construyendo un electroterminal, 4 electroterminales en realidad, que son recintos donde hay infraestructura de carga, sistemas de potencia, sistemas de respaldo para cargar los buses, ¿ya? Y lo ponemos a disposición de los operadores que están trayendo 480 buses eléctricos. Y en Perú también tenemos un primer piloto ya de bus que está operando con pasajeros y todo eso, y se espera poder escalarlo también rápidamente, ¿no? Pero no solamente en Perú, sino que en Uruguay, Argentina y Brasil se están electrificando las rutas. Quizás en Uruguay acaban de llegar 30 buses eléctricos, Brasil tendrá unos 100 y espera llegar en un par de años más a unos 500 o 1.000. Bien. Ahora, otro proyecto interesante son el V2G, que es la recarga bidireccional. Claro, porque un auto, para que tenga 200, 300 kilómetros de autonomía, tiene que tener una batería de 50 kWh, pero resulta que en una ciudad como la nuestra, el consumo promedio de un hogar es de 200 kWh en un mes. Entonces, esta batería, en realidad, si nosotros pudiésemos usarla para alimentar una casa, podría durar una semana,
¿ya? Entonces, sí hace sentido, ¿okay?, que nosotros podamos descargar las baterías y devolver esa energía en la red. Hace sentido para los peak, hace sentido para hacer arbitraje, en zonas, por ejemplo, de verano, de vacaciones, donde hay mucha gente, los autos pueden ser una solución, ¿ya? Entonces, sí hace sentido. Y bueno, como nosotros, como buena empresa eléctrica, hemos estado explorando, investigando y desarrollando esta tecnología, que ya está bien probada y ya la tenemos en Brasil y en Chile y en Europa, ¿no? Y yo creo que hay pocas empresas que lo están haciendo. Fuimos los primeros y seguimos en esa tónica, ¿ya? También ponemos infraestructura de carga pública, o sea, un auto requiere cargar no solamente en la casa, sino que en la autopista. Tenemos infraestructura en la ciudad donde operamos, ¿ya? Y también el año pasado, una cosa súper interesante, acompañamos a una expedición de autos eléctricos, camiones eléctricos, 2 camionetas y 2 motos eléctricas, que recorrieron 14.000 kilómetros desde el extremo sur de la Patagonia, Ushuaia, llegaron a Los Ángeles, ¿ya? Y filmaron un documental, una película, una serie y todo eso. Una cosa realmente muy emblemática, con vehículos eléctricos, la primera vez que se hace eso. Bueno, pero esos vehículos tuvieron que cargar, entonces instalamos 250 cargadores a lo largo de toda América, que son estos puntitos que ustedes ven ahí. Y a Bolivia se entró por el sur, Uyuni, no se alcanzó a ir a Santa Cruz, sino que se fue directo a la capital y después se salió por el norte, hacia Perú. Por lo tanto, hay unos 12 sitios con cargadores que están hoy instalados allá y cada cargador es doble. Y se siguió hacia el norte. Bueno, esos son los proyectos que hoy día tenemos, pero ahora, si usted o cualquier empresa fundó, nuestra misión hoy día es ayudar a las personas y a las compañías, a las empresas y a los gobiernos en electrificar su flota. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo actual, ayudar a la empresa a electrificar su flota. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ser capaces de suministrar una solución sostenible en el tiempo, por lo tanto tiene que ser inteligente. Como ya les explicaba, tiene que ser capaz de cargar cuando hay energía, no cuando uno quiere, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una solución de cargadores para el hogar, que son los JuiceBox que están acá, para la oficina, que son los JuiceBox Pro, para el trabajo, para los lugares públicos, las Juice Stations, los JuicePods, incluso las luminarias pueden tener cargadores, las Juice Pumps, que son sistemas de carga rápida, que 50, 100, de modo que el vehículo pueda estar en la autopista y cargar en 20 minutos. Y todos, sin excepción de estos equipos, van conectados a una plataforma, de modo que una persona con su app, con su celular, pueda ver lo que está haciendo, cargar, controlar la carga, saber a qué hora cargó y decidir a qué hora cargar, en su casa, por ejemplo. O también usar la infraestructura de carga pública. Las empresas eléctricas son nuestros grandes clientes. Esta tecnología se desarrolló en Estados Unidos. Tenemos muchos clientes de empresas eléctricas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay muchos programas de demand response, en los cuales decimos, oye, pero si hay una cantidad creciente de autos, a la hora de mayor calor en California, donde tenemos que cortar porque no hay demanda suficiente, no hay energía suficiente, le pedimos a todos los autos que dejen de cargar. ¿Ya? Entonces hay un programa de demand response donde todos estos cargadores inteligentes reducen el consumo de sus vehículos. Bien. Yo no lo veo. Estoy con... Dame un segundo, a ver si lo... Ahí está. Ok. Ahí voy a abordar las preguntas. Muchas gracias. Entonces, el producto aquí de batalla es el JuiceBox. ¿Qué es lo que es? Hoy día ya estamos convergiendo en las soluciones, ¿no? Entonces, hoy día, cuando ustedes hablan de carga, estamos hablando de un dispositivo que se instala ya sea en el hogar o en la oficina. Estos dispositivos se conectan a través de celular, a través de Wi-Fi, Bluetooth, ¿ya? Y de esa manera pueden orquestar y cargar cuando el cliente lo quiera y cuando él tenga los incentivos de hacerlo. ¿Ya? Eso hoy día se vende y es muy competitivo y se vende por millones. Hoy día
con la mayor parte de los fabricantes de autos tenemos acuerdo, entonces cuando uno compra un Nissan en América Latina, le lleva incluido uno de estos cargadores instalados en la casa de cliente. De modo que no tiene realmente que preocuparse después de haber comprado el auto de dónde, a quién le compro el cargador y sobre todo que si no tengo cargador no puedo usar el auto. Entonces la idea es que el cargador esté instalado antes de que llegue el auto y para eso se requiere tener acuerdo con las empresas que venden los autos y comercializan. Y el otro producto, el JuicePod, que es para cargar en la vía pública, ¿no? En los centros comerciales, se estila mucho que para atraer clientes, los restaurantes o los centros comerciales tengan cargadores de esto, como un servicio para sus clientes. Y aquí hay una foto de la app que indica, esta app es muy multivalente porque muestra dónde están los cargadores públicos que uno puede usar y también con esta app uno puede controlar el cargador de su casa. Es decir, a la hora que quiere cargar, si hay una tarifa horaria con descuento en la noche, dejarlo programado para que cargue a esa hora. Por ejemplo, si uno llega a su casa a las 7 de la tarde, que es la hora de mayor consumo, deje enchufado el coche, pero que recién empieza a cargar a las 10 o 11, no a las 7, ¿no? Y eso se permite a través de esta. ¿Ya? Y una cosa también re importante es el mercado inmobiliario. O sea, todo, puede que yo no tenga un auto hoy día, pero sé que en 5 años más o en 10 años más voy a tenerlo. Y cuando yo me compro una casa, un departamento, yo lo voy a tener 20 años, ¿no? Entonces, hoy día los clientes ya están empezando a pedir que sus casas tengan cargadores, aunque en el futuro, porque en el futuro sí lo voy a necesitar, aunque hoy día no lo tenga. Y si no cargador, por lo menos que esté listo para cargar. O sea, entonces hay un concepto que desarrollamos con las inmobiliarias del Ready to, que es dejar los aparcamientos listos para poder instalar un cargador. Eso está teniendo mucho éxito para prepararlo. Entonces, ahí hay una... Y también estamos participando en desarrollo de nuevas tecnologías y participando en la recarga de los autos de carrera, de la Fórmula E y las motos de carrera, que son estas motos eléctricas, los autos eléctricos, porque eso también, es decir, todos los avances tecnológicos en eso se derivan también en el resto de la industria y para nosotros es un orgullo poder participar en este proceso. Bien, señores, con esto en general cubrí la mayor parte de los temas. Ahora voy a revisar algunas preguntas que están acá en el chat. Claro, entonces hay una pregunta que tiene que ver con si la electricidad generada da para abastecer tanto autos eléctricos para el 2030. Sí, da. Porque los valles, o sea, en la noche, en todos los horarios en los cuales nosotros no consumimos electricidad, no consumimos toda la electricidad disponible, ahí se pueden cargar muchos autos eléctricos. ¿Ya? Entonces, con el crecimiento vegetativo, que normalmente América Latina es un continente que crece mucho, por lo tanto siempre el consumo eléctrico crece más que en otros países, que en otras regiones, sí podemos satisfacer esa demanda para los vehículos eléctricos. Ahora el rol de los reguladores también es importante, sin duda. Muchos de los ejemplos que compartí con ustedes han sido en conversación con la autoridad, pero lo importante es que la autoridad ponga el marco de referencia, pero deje que los actores privados son los que actúen, hagan inversiones y todo, ¿no? En el fondo hay una ruta trazada, cierto incentivo, bajar barreras, pero al final la velocidad con que se han han aumentado los buses eléctricos en América es porque son inversiones privadas, ¿no? En Europa va mucho más lento. Bueno, más lento, más seguro. Yo creo que hay... pero siempre hay una conversación virtuosa entre ellos, ¿no? Y claro, en el fondo, brevemente se vio una foto, los electroterminales, normalmente le ponemos paneles fotovoltaicos que sirven porque
hoy día la generación fotovoltaica es muy competitiva también, ¿no? Entonces hay que poner, con o sin autos eléctricos, hay que poner paneles fotovoltaicos, ¿ya? Pero es verdad que un auto eléctrico consume más, entonces un panel fotovoltaico no es suficiente para el consumo. Entonces puede agregar un par de kilómetros de autonomía, pero no mucho más que eso. Esas son las preguntas que habíamos recibido. Pero tengo más referencias y cosas, así que abramos a más preguntas, por favor. Claro, muchas gracias, Jean-Paul. Procedemos a abrir los micrófonos. Cada participante va a poder abrir su micrófono y realizar alguna consulta. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o alguna cápite acerca del tema que hemos estado tocando en esta. Sí, la palabra. Sí, claro, por favor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, habla Félix Castañares. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Felicitaciones a nuestro disertante. Quiero hacer una pregunta. En general, bueno, sabemos que hay automóviles eléctricos de varios tipos. Los estrictamente a batería, también hay los híbridos que combinan con motor a gasolina. De todos ellos, ¿cuál considera el más óptimo y trae mayores ventajas en general? Félix, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es difícil de responder. Hay dos tecnologías, ¿no? Efectivamente. El vehículo 100% a batería, que es uno que tiene una autonomía de 100 mínimo, 200 hoy día, hasta 500 y 800 kilómetros. Y luego está el híbrido enchufable, ¿no? Es uno que tiene una batería mucho más pequeñita, que uno carga en la casa o en la oficina, puede tener 50, y ahora están aumentando un poquito más de autonomía, ¿no? 40, 50, 60 kilómetros de autonomía, y hay muchos estudios que dicen de que el 90% de los trayectos diarios son menos de 50 kilómetros, por lo tanto, el 90% de los trayectos va a ser eléctrico. Y si uno quiere salir el fin de semana, el vehículo de combustión, este híbrido, permite porque uno le echa benzina, entonces es el mejor de los dos mundos. Tiene una desventaja, sí. El costo es un poquito más alto porque si bien la batería es más chica, aún tiene un motor a combustión, y el motor a combustión es un monstruo complejo, tiene miles de piezas. Y el costo de mantenimiento también es más alto, ¿no? El costo de mantenimiento de un vehículo 100% de batería es cero. Es cero. Es cero, 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 cero. O sea, ni freno, ni pastilla de freno hay que cambiar. Porque como usa freno regenerativo, mi auto tiene 70.000 kilómetros y las pastillas están nuevas, ¿ya? Claro, obviamente uno lleva al taller, se le hace un chequeo electrónico y todo eso, pero a mí el costo del taller, llevo un auto de gasolina, me sale 400, y llevo este y me sale 40, más o menos, o 340, esa es la diferencia de precio. Así que el que necesita viajar posiblemente querrá hoy día un enchufable, un híbrido enchufable, y el que quiera, el que se mueva, el que tenga dos autos y tenga un auto que se use solamente para la ciudad, y que no necesita viajar, sin duda un auto de batería, 100% batería es mejor. Y mientras se vaya construyendo cargadores rápidos en las autopistas, de modo que ese auto, si uno eventualmente quiere usarlo para viajar, también puede hacerlo. Es un poco más tedioso, sí, pero sin duda hace cada vez más fácil. Espero haber respondido, Félix. No, muy gracias. Muchas gracias. Seguimos con el micrófono abierto para ver si tienen alguna otra consulta. Nos quedan algunos minutos antes de pasar a la siguiente sesión. Aquí, Sergio Arnés levantó la mano. Ok. ¿Dónde está don Sergio? Puede habilitar su micrófono. Está abierta la opción. ¿Dónde está Sergio Arnés? Sergio Arnés. Aló, don Sergio, está con el micrófono abierto. Sí, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ok, muchas gracias.
Felicidades por la presentación en primer lugar, muy interesante. Yo quería preguntarle, ¿cuánto dura la batería actualmente, por ejemplo, del Nissan Leaf? ¿Cuántos Yo ciclos? no escucho. ¿Cuántos años? Orlando, si tú escuchas, ¿me puedes repetir la pregunta después? ¿O Hola, Israel? la repito, ¿me escucha ahora? Ya, ¿Me La adelante. pregunta era, ¿cuánto tiempo dura la batería, por ejemplo, del Nissan Leaf? ¿Cuántos ciclos, cuántos años? Sí, Paul, no sé si estás escuchando, lograste sí, escuchar. sí, perfecto. No, buena pregunta. ¿Qué pasa con la batería? Efectivamente, dos cosas. La batería no siempre dura, ¿ya? Entonces, lo que hacen los fabricantes es garantizarla por 8 años, al menos, o 160.000 kilómetros. Yo he visto muchos foros en que los clientes van donde Tesla y le cambian a Tesla la batería gratuitamente. No ocurre siempre. En general la batería dura 10 años, pero hay casos en los que no. Y ahí el fabricante la reemplaza. Así que es importante siempre buscar un vehículo que tenga garantía de batería. Dos, es que esa batería tiene una segunda vida, como se llama, en que, claro, uno quiere reemplazar su batería cuando en lugar de tener 250 kilómetros de autonomía se queda con 180, 200, ¿no? 170. Entonces puede bajar un 70% la autonomía, un 60%. La capacidad, pero esa batería todavía tiene un 60%, ¿no? Entonces se puede usar para segunda vida de batería, como se dice, que es reconfigurarla y usarla como arbitraje de energía o como generador. Estamos, por ejemplo, con Nissan, que Nissan es la empresa que cuando le hablé que en 2010 se vendieron 5.000 autos, buena parte de esos autos fueron Nissan Leaf. O sea, Nissan fue el primero que empezó a vender autos eléctricos. Entonces ellos tienen una historia muy larga y ya han cambiado baterías porque ya más de 10 años. Entonces ellos tienen, estamos trabajando con ellos con reuso de esa batería y es una buena alternativa. Y con eso podemos usar esa batería otros 10 años más, ¿ya? Entonces, después de 20 años, la batería no son metales pesados como uno tiene en mente. Uno decía, pucha, las baterías de plomo, ácido, de níquel, cadmio, son tremendamente contaminantes. Entonces, el litio es un material muy liviano. Litio, cobre, aluminio son materiales valiosos y muy livianos, no son contaminantes realmente. Entonces, las empresas de litio tienen en sus planes reciclar litio y reciclar las baterías. Por lo tanto, yo tengo la certeza de que desde el punto de vista del ciclo de vida y el ciclo de vida ambiental, está bien manejado o estará bien resuelto el tema de las baterías. Otra cosa también es que se está dando un mercado secundario de nuevas baterías. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El i3, que es un modelo BMW, que es un auto muy lindo, ¿ya? Los primeros i3 que se vendían tenían una batería pequeña en realidad, o sea, grande, pero la tecnología era más antigua y tenían 150 kilómetros de autonomía. Entonces, hay startups en Estados Unidos que lo que estaban haciendo es vender un pack de baterías para el i3, ¿ya? Que te permite duplicar la autonomía. Entonces, si tú quieres, en lugar de comprarte un i3 nuevo, le compras este pack de batería y antes, en vez de tener 150, ahora tiene 250 kilómetros de autonomía, ¿no? Hay esa industria también de baterías de alternativas, como quien dice, y para bien, ¿no? Porque le aumenta la autonomía. Así que yo soy optimista en ese desarrollo. Muchas gracias, Jean-Paul. No sé si queda alguna otra pregunta por responder. Bueno, anoten mi correo electrónico que está ahí, ya, jeanpaul.saraguet@enel.com, y con mucho gusto, cualquier duda, lo podemos resolver por correo electrónico también. O por Jean-Paul, yo tengo LinkedIn, me buscan ahí por LinkedIn,
con mucho gusto seguimos el diálogo. La misión que tenemos nosotros, y yo en particular la pasión que tengo es desarrollar la industria de la movilidad eléctrica en nuestro continente. Sí podemos ser pioneros, tenemos ventaja de tener grandes fuentes renovables, materias primas, tenemos litio, tenemos cobre, por lo tanto, ¿por qué no seguir y tomar protagonismo en este desarrollo? Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Paul. Yo quería hacerte una consulta. Eh, Mira, nosotros en la ciudad de La Paz, donde residimos, tenemos una topografía que hace que los motores de combustión interna reduzcan su potencia. Evidentemente es un tema que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Me dices que ha habido una expedición que ha ido desde Argentina hasta Los Ángeles. Sería bueno, y bueno, también invito a los participantes a trabajar en este tema, es revisar el tema de cómo va a ser el auto eléctrico en esta ciudad, ¿no? Porque muchos son los mitos y las leyendas y los miedos que surgen alrededor de esta nueva tecnología, principalmente en la ciudad de La Paz, ¿no? Por el tema de las subidas, son subidas muy empinadas. Y bueno, no sé si tienes algún dato de cómo ha resultado esta caravana en lugares con alta pendiente, ¿no? Sí, no, buenísima pregunta. Dos datos te puedo compartir. Sí, la expedición, instalamos cargadores a 4.000 metros. Los vehículos, estas camionetas no usan oxígeno para funcionar, ningún problema. O sea, se nos apuraron los conductores, no los vehículos, ya, sin duda. O sea, fue un drama, porque la gente no podía llegar a tan alto, fondo se nos apuró. Pero los vehículos, ningún problema. Eso, un poco anecdótico, pero hicimos pruebas nosotros, técnicas, con buses. ¿Por qué? Porque tenemos mucha minería en altura. La minería normalmente está a 3.000, 4.000 metros. Y hay mucho transporte de personal desde los 0 o de los 500 metros a los 3.000, 3.500 metros. Entonces, un bus, comparamos cuánto se demora un bus diésel en llevar 50 personas a un bus eléctrico, ¿ya? Y ambos parten a la misma velocidad, pero a partir de los 2.000 metros, el diésel empieza a decaer su potencia y el eléctrico sigue tal cual. Sigue tal cual, sigue tal cual. Entonces tenemos un 20, un 30% de ahorro en tiempo de transporte gracias a ese efecto, ¿ya? Estamos ahora instalando cargadores a 4.400 metros de altura y sistemas fotovoltaicos. O sea, la altura sí tiene un problema, ¿ya? Y ustedes mejor que nadie me podrán decir, saben, temas de la disipación del calor, hay que hacer un poquito de rating, hay que bajar las potencias, pero hay que bajar las potencias de los cargadores, hay que bajar la potencia de los circuitos eléctricos. El motor no pierde potencia a esa altura. Muchísimas gracias, Jean-Paul. Y otra cosa que también sería bueno discutir, como te comentamos, esto es un preámbulo a un conversatorio que vamos a organizar para fin de año. Otra cosa que también sería bueno discutir es si es que existe alguna experiencia, bueno, no sé si sabes, pero por lo menos en Ecuador y en Bolivia estos combustibles son subsidiados, ¿no? Y el Estado abroga grandes montos para subsidiar estos combustibles y bueno, habría que ver qué impacto va a tener el cambiar la matriz de combustibles fósiles a un sistema netamente eléctrico, ¿no? No sé si como en él tienen alguna experiencia en este campo. Sí, en Uruguay justamente el sistema de transporte de Uruguay, transporte público, tiene un importante subsidio al diésel, porque es su forma de subsidiar el transporte público. Entonces llegamos con los buses eléctricos y la conversación es, oye, pero si hoy día corren desventaja porque el subsidio va solo al diésel. Entonces, lo que diseñó la Autoridad de Transporte Uruguaya es un fee equivalente, es decir, ese mismo subsidio que yo le doy al diésel, yo se lo voy a dar también a un vehículo eléctrico, ¿ya? Para que compiten en igual de condiciones, con dos ventajas. Una, que si bien el diésel era permanente, el eléctrico, una vez que se paga el vehículo, que entre 5 y 7 años, dejo de pagar ese subsidio, ¿ya? Porque ese subsidio en realidad lo que hace es pagar el mayor costo del vehículo inicial.
¿ya? Y por lo tanto, y además, la segunda ventaja es que como los vehículos eléctricos están bajando cada vez más de precio, yo puedo ir bajando ese subsidio con los años. Entonces, para la Autoridad de Transporte de Uruguay, esto representa una forma de reducir su costo en el transporte público y hacer un desfase sin dañar o sin perjudicar ni los usuarios ni los operadores de transporte. Entonces, yo no te digo que sea la solución en Ecuador o en Bolivia, pero hay soluciones que se pueden mirar en esa línea. Gracias, Jean-Paul. Don Orlando, ya para ir cerrando. Don Orlando. Bueno, Jean-Paul, muchísimas gracias por la presentación, en lo que esperamos que don Orlando recupere su micrófono. Tenemos unos cuantos minutos, así que si queda alguna pregunta, por favor, es el momento de realizarla. Si no, ya podríamos ir haciendo el cierre. Don Orlando. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Gracias. Jean-Paul, muchas gracias otra vez por la interesante presentación. Lo que yo quiero resumir es rescatar la visión de una distribuidora eléctrica como es en este caso. Es importante que se han tomado los ejes para una transición energética, la descarbonización, la presencia de megaciudades y también la electrificación, donde la movilidad eléctrica cumple un importante rol. Otro tema importante que hay que resumir y rescatar de tu presentación, Jean-Paul, son cómo una distribuidora ha establecido nuevos modelos de negocio. Es muy importante este nuevo modelo de negocio donde hay una intervención privada, pública, regulatoria, operadores de buses, etcétera, financiamiento. Realmente muestra el camino, una ruta que habría que analizar con las instancias pertinentes, pero este es un modelo que tiene que seguirse, una ruta. De otra manera esto no va a funcionar. Hay muchos temas transversales, lo decía Israel al final, el tema de las subvenciones a la gasolina o al diésel, es un elemento muy importante que se tiene que considerar en una transición y en un plan y una ruta que debemos seguir para la introducción de la movilidad eléctrica. Es importante también otro aporte que has hecho, el apoyo que da una distribuidora con su área, con el área innovadora que ha creado para poder incluso invertir en buses que son, creo, la punta de lanza para llevar adelante la movilidad eléctrica, el desarrollo de la movilidad eléctrica. También hay conceptos interesantes que has planteado como la carga inteligente. Sabemos que nuestra curva de carga, la de Chile, la de Bolivia y la de cualquier país, es una curva, pues obviamente que está con valles y picos en los cuales habría que usar esos valles para poder considerar, digamos, la carga de los vehículos y los buses o que corresponde de la movilidad eléctrica. También es importante rescatar el concepto que has dado de la nueva tendencia de descargar las baterías a la red en momentos en los que la red por ahí necesita una energía o potencia supletoria. Son temas muy interesantes. El otro tema que yo rescato y también lo pongo como un otro elemento es las electroterminales. En algunos países lo llaman electrolineras, etcétera, que también pueden ser públicas o privadas. Considero que son muchos elementos importantes y las soluciones inteligentes para la recarga creo que resumen mucho de lo que se puede hacer en un beneficio multilateral para el usuario, etcétera. Y finalmente quiero considerar el tema del participante de inmobiliarias. Nosotros en Bolivia, una de las empresas de distribución eléctrica, que es la que tiene un par de movilidades Renault, la empresa de La Paz también está en el proceso de poder poner en su flota de
de operaciones de vehículos eléctricos y existe ya en el mercado eléctrico, mercado automovilístico boliviano, ya la oferta de vehículos eléctricos, los cuales he tenido la oportunidad de hacer un test drive aquí en La Paz y muestran realmente no hay pérdida de potencia en altura, no hay ruido y tienen que simular muchas veces el ruido para evitar que una persona distraída pueda tener un problema. Hay que simular y hay diferentes sonidos de simulación del auto que uno quiera. Entonces son temas que están viniendo y es importante la visión que has planteado, John Paul. Agradezco otra vez y la visión de la distribuidora es para nosotros, especialmente para poder ver este camino al cual hay que llegar. Finalmente voy a permitirme a nombre del agradeciéndote por la presentación, que espero que no sea la última vez que tengamos un contacto. Yo me he quedado con la invitación que tú nos has hecho a todos los participantes de poder establecer una conexión o un contacto para desarrollar, espero que negocios en un futuro. John Paul, este es un certificado virtual que lo vamos a hacer llegar una vez que esté completamente firmado por el presidente del Colegio de Ingenieros de Bolivia, que también es otro de los auspiciadores, Johan Cabrera, es el presidente del Colegio de Ingenieros de Bolivia y él también está auspiciando este evento. Así que John Paul recibe este certificado como nuestro reconocimiento por este aporte que nos ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a CREE también. Fíjate, solo mencionar 2 segundos que esta infraestructura para la expedición que hicimos en Bolivia, lo hicimos en asociación con CREE. Así que la verdad que fue inestimable su colaboración en este proyecto, y si hay alguien ahí de CREE entre los asistentes, transmitirle nuestras felicitaciones a ellos también. Bueno, muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean Paul. Muchas gracias. Bueno, agradecidos con la presentación de Jean Paul. Invitamos a nuestro segundo panelista a tomar el control de la presentación. Israel. Bueno. Dígame, don Orlando, lo vamos a presentar en un momento. Ya, me avisas. Listo. Sí. Israel, no sé si me escuchan y ven la pantalla. Sí, don Jorge, está Perfecto. todo listo. Bueno, don Orlando, por favor, su introducción. Israel, ¿está bien? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, don Orlando. Por favor, su introducción. Gracias, Jorge. Jorge es un importante colaborador nuestro del IEEE en Bolivia, un amigo, los que tiene acá en Bolivia. Bienvenido otra vez, Jorge, a poder compartir tu experiencia en el sector, en este caso eólico que vas a presentar de Uruguay. Voy a hacer un resumen, pero apretadísimo por el tiempo, de Jorge Fernández Dager. Jorge Fernández es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay en el año 1987 con el título de Ingeniero Industrial en la opción electrónica. Cuenta con 40 años de actividad laboral, relacionado siempre con ensayos, mediciones e investigación, desarrollado en áreas de media y alta tecnología. Su actividad principal ha sido y es el diagnóstico del equipamiento eléctrico de media y alta tensión. Ha tenido actividad normativa durante toda su carrera laboral, participando en la confección de normas, tanto a nivel local en Uruguay como internacional a través del IEEE. Desde el año 1987 ha tenido activa participación en diversas posiciones del IEEE, tanto a nivel local como nacional como internacional. Actualmente es presidente del capítulo de potencia, instrumentación y medidas en Uruguay. Ha sido presidente de la sección de Uruguay y también ha sido presidente mundial del capítulo de instrumentación y medición del IEEE. Finalmente ha desarrollado actividades docentes en Uruguay como en diferentes países latinoamericanos y ha trabajado en diversas empresas del ramo eléctrico y actualmente es socio director de la empresa CEA, Ingeniería Eléctrica. Jorge, bienvenido. Gracias, Orlando. Gracias, Israel, también. Y bueno, y un agradecimiento a los organizadores, tanto el Colegio de Ingenieros como el IEEE en Bolivia, que me dan nuevamente una oportunidad de compartir un rato con ustedes.
Bueno, en esta charla, como dice el título ahí, les voy a contar un poco la experiencia nuestra en Uruguay, específicamente en energía eólica, porque somos conscientes de que en Latinoamérica hemos picado en punta, como que fuera una carrera, largamos primero, y ya hace unos cuantos años que se está trabajando en el país a nivel de energía eólica, ¿no? Por eso nos gusta contar un poco la experiencia, un poco para que aprendan las cosas que no se deben hacer y las cosas que sí se deben hacer, ¿no? Eso es un poco la idea de transmitir estas experiencias. Esta imagen, como la que ustedes están viendo ahora, es muy común de ver en las rutas en mi país, ¿no? Uno hace 100, 200 kilómetros de la capital del país, de Montevideo, y se cruza con varios de estos parques, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Vamos a hacer un poco de historia. Por eso, como les decía, que en Latinoamérica sabemos que arrancamos primero, un poco forzados por la necesidad, ¿no? Ahora cuando les cuente un poco van a entender un poco el por qué nos largamos a las renovables y en particular a la eólica, ¿no? ¿Qué pasó en Uruguay desde el punto de vista socioeconómico en los últimos 13 años, como dice ahí? Ha aumentado la producción industrial, si bien el país no es un país chico, Uruguay no es una gran potencia industrializada, pero bueno, tenemos nuestras industrias y bueno, se ha notado un aumento de la producción, ha aumentado el salario real, ha aumentado el empleo y se ha reducido la pobreza drásticamente. Todo esto trae como consecuencia que la gente quiere más confort. Entonces, unido a eso, ya que los precios de electrodomésticos y dispositivos eléctricos y electrónicos que favorecen al confort de la gente han bajado de precio, todo esto, ¿qué genera? Es lo que dice ahí abajo, un sensible aumento de la demanda de energía eléctrica. ¿Ah? Bien, en cuanto a la demanda de energía eléctrica, lo que se observa históricamente en los últimos 10 años, y a pesar de que el país ha pasado por algunas crisis económicas, siempre la tasa de crecimiento ha sido positiva, nunca tuvimos una disminución de la demanda. En promedio, más o menos ha dado en el entorno de un 4% anual. Y aparte, si uno se fija exclusivamente desde el 2005 hasta ahora, el consumo energético casi se ha duplicado. Eso les da un poco una idea de cuán importante es el suministro de energía eléctrica en nuestro país, ¿no? Han habido, como consecuencia de eso, obviamente, han habido fuertes cambios, como dice ahí, que incluso algunos de esos cambios todavía siguen en marcha. Una de las cosas buenas que también se ha visto en el país es que en este tema energético han habido acuerdos políticos interpartidarios. ¿Qué quiere decir esto? No importa cuál es el partido que esté gobernando, en temas energéticos más o menos se ha logrado un consenso porque se ha considerado que es más una política de Estado, ¿no? Y lo que sí se logró allá hace un buen tiempo es fomentar o impulsar de alguna manera las energías renovables en general sin subsidios. Capaz que es un poco distinto de otros países, es un poco a la uruguaya. Acá el gobierno decidió hacer esto, pero sin subsidiar nada. Esto que sea un negocio puro, digamos, ¿no? Obviamente, esto también genera una transformación estructural del sector eléctrico. No es solo impulsamos las energías renovables y ya está, sino que esto implica un cambio importante, ¿no? De estructura más que nada. Y también, que generalmente no sé si es muy comentado, pero acá, coincidentemente con el impulso a las energías renovables, los gobiernos del Uruguay a lo largo de los años han fomentado también políticas de ahorro energético, porque se tomó una visión más global. No es solo favorecer las renovables, sino también gastar menos o gastar más inteligentemente. No menos, porque ya vimos que el consumo ha aumentado, pero sí gastar más inteligentemente. Una de las cosas que, yo no sé si ustedes lo saben, pero Uruguay es 100% dependiente de importaciones de petróleo. No tenemos ni petróleo ni gas propio. Entonces, todo lo que es generación de energía térmica, dependemos y estamos atados fuertemente al precio del petróleo, esa es la verdad. Entonces, bueno, una de las cosas que se buscó también es tratar de ir sustituyendo parcial y progresivamente todo lo que sea combustibles fósiles por biocombustibles. Esto más que nada en el tema del transporte, ¿no? Y también, a la vez, la búsqueda de gas y petróleo, que en algún momento se sospechó que podíamos tener. Al día de hoy se han hecho algunas exploraciones y todavía no hay realmente avances importantes como para decir sí, podemos explotarlo. Pero bueno, se sigue buscando eso, un poco para lograr la independencia económica, ¿no? Porque nosotros estamos atados fuertemente de los precios del petróleo, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos ahí a lo largo de los años, esta es una gráfica histórica que arranca, déjenme ver, en el año 1981 hasta el 2018, donde se ven las distintas fuentes de energía, cómo ha ido evolucionando la generación de electricidad por central. Tenemos las centrales térmicas, los eólicos, que se ve aquí un crecimiento al final,
Los solares más tímidos, porque empezaron en realidad más tarde, aunque ahora probablemente los años que vienen acá va a haber un crecimiento más importante en solar que eólica, ¿ah? Y en hidráulica. Estos son las fuentes tradicionales y estas son las nuevas, ¿ah? Tanto eólica como solar. Incluso en cuanto a potencia instalado, ven que ha crecido mucho todo lo que es eólico. E hidráulica ven que no hay cambio, ¿no? Porque realmente nosotros en Uruguay ya tenemos desde hace muchísimos años el 100% de la capacidad hídrica aprovechada. Ya no tenemos más capacidad de poner más centrales hidráulicas, no tenemos esa suerte que tienen algunos países que tienen agua abundante, ¿no? Pero sí hay algún aumento en térmicas, ¿no? Más que nada por crecimiento también en biomasa, ¿no? Porque también es otra de las fuentes de energía que se empezó a utilizar, y en los últimos años la aparición de eólica y solar, ¿no? Incluso acá hay una distinción en las térmicas entre lo que es biomasa y lo que es fósil, ¿no? Para que vean que efectivamente esta franja verde oscura, esto es biomasa que se arrancó hace ya unos cuantos años, ¿no? Unos 15 años más o menos. Para tener más o menos idea de valores, ¿no? En el año 2017, que es el único año que tenemos por lo menos todos los valores más consolidados, ¿no? Eólica, por ejemplo, ven que representa el 26% de la generación. Es muy importante. Incluso, obviamente esto es un promedio anual, ¿no? Hay días en el año, incluso hasta hoy sucede eso, que el Uruguay, bueno, ojo, a ver, un detalle que yo me olvidé de comentar, ¿no? Nosotros consideramos renovables tradicionales, como la hidráulica, y renovables no convencionales, como la eólica y la solar, ¿no? Pero hay días donde eólica más hidráulica y más solar alcanzan para abastecer todo el país, ¿no? Incluso a veces sobra energía para exportar a Argentina y a Brasil, que es con quienes tenemos fuertes conexiones internacionales, ¿no? En el año 2017 la matriz energética da estos números: eólica 33%, hidro 34%, ya casi están empatadas la eólica con la hidráulica, ¿no? Fósil ha bajado sensiblemente, lo que pasa es que han crecido las otras, no es que ha bajado, las centrales térmicas siguen siendo las mismas, pero bueno, en porcentaje bajan, y solar por ahora tenemos un incipiente 5%, ¿no? Incluso en 2018 se ve, si bien no tenemos todos los datos consolidados, pero por lo menos les traje esto para que vean que igual siguió creciendo la potencia instalada, porque siguen apareciendo centrales eólicas y solares nuevas, ¿no? ¿A qué se debe todo este crecimiento? Bueno, eso arranca por una política energética, ¿ah? Hay un plan del gobierno de turno en aquel momento, pero con acuerdo de todos los partidos, incluso oposición, ¿ah? De fijar una política energética, como dice ahí, para los años 2005-2030, ¿ah? Donde básicamente lo que se hacía era una fuerte promoción de las energías renovables, ¿ah? En el pasado, ¿cómo sucedía? Y supongo que todavía en algunos países puede seguir siendo así. La política energética en realidad no la fijaban los gobiernos, sino que la fijaban las empresas públicas, ¿no? En los años 90, en aquel momento, se decidió hacer un diagnóstico del sector eléctrico y tratar de introducir aquellos cambios regulatorios que impliquen una desmonopolización del mercado, ¿no? ¿Qué sucedía en Uruguay en aquellos momentos? Teníamos una única empresa de energía eléctrica que era monopólica en distribución, en transmisión y en generación, ¿ah? Lo que se arrancó en aquella época, luego del diagnóstico, es hacer cambios regulatorios que permitan, por lo menos la parte de generación, que ya no sea más un monopolio del Estado, ¿no? Entonces, bueno, los lineamientos estratégicos que se fijaron en aquellos años, ¿no? Básicamente son estos que están acá: el acceso al capital privado en el sector energético, es lo que yo le decía, la desmonopolización de la parte de generación, ojo, distribución y transmisión aún al día de hoy sigue siendo estatal, ¿no? Se apostó en aquel momento al gas natural de Argentina. De hecho tenemos un gasoducto importante que se construyó en aquellas épocas, ¿no? Que nos conecta con Argentina, ¿ah? Y bueno, hubo que hacer algunos cambios en el marco normativo justamente para poder generar las leyes que nos permitan importar gas natural de Argentina, ¿ah? Y la idea era también combatir la inflación con la oferta de energía nacional, ¿ah? Ahora, las realidades nos golpearon, la verdad. Uno planifica cosas, en aquellos momentos se planificaron cosas y las realidades después resultaron ser otras. Por ejemplo, una de las cosas, aunque parezca mentira, si bien hoy somos líderes en Latinoamérica en energía renovable, en aquel momento no se consideró para nada la energía renovable, ¿no? La primera parte de las políticas energéticas uruguayas no consideraba energía renovable. No se hablaba tampoco de eficiencia energética, ¿ah? Eso vino después.
Y para peor, en 2001 vino la crisis en Argentina, que nosotros habíamos apostado, como les comenté recién, incluso a tender un gasoducto que uniera a los dos países, que hasta el día de hoy existe. No tiene gas, no tiene nada porque no existe. Casi no se consume gas, ¿no? Pero eso se originó en 2001 con la crisis en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, hubo que modificar un poco los parámetros, ¿no? Aquellos que se habían diagnosticado por los años 90 se cambiaron, como les dije, la realidad nos golpeó. Y bueno, se tuvo que hacer una política energética más en serio y más a largo plazo a partir de 2005 con más datos, ¿no? Básicamente, ¿qué medidas se tomaron? UTE es la empresa que yo le decía, la empresa estatal de energía eléctrica. El gobierno lo que hizo fue exhortarlos, ¿no? Amablemente, de alguna manera, a contratar potencia de fuentes renovables, ¿no? Y allá por el año 2006 empezaron a lanzar las primeras licitaciones de compra de energía, ¿no? Y las licitaciones en aquel momento eran hasta unos 60 megavatios repartidas en forma igualitaria entre eólica, biomasa y mini hidráulica, ¿no? Esto en realidad fue una primera exploración en renovables. En aquel momento Uruguay no tenía ninguna experiencia en renovables, ni en licitaciones de compra de energía. Esta es la primera vez que aparecían privados vendiendo la energía a la empresa estatal, ¿no? Por eso un poco se arrancó despacito, ¿no? Con 20 megavatios de eólico, 20 de biomasa y 20 de mini hidráulica, ¿no? Para que tengan una idea de los precios de aquella época, ¿no? En eólica se logró una oferta que superaron los 20 megavatios que estaban adjudicados, se logró 26,5 megavatios. Los precios variaban de $78 el megavatio hora a $184. Fíjense que estos precios, si los miran hoy, dicen, esto es un disparate, es un asalto. Biomasa, también hubo una interesante oferta, ¿no? De 39,4 megavatios. También los precios iban de 78 a $100 el megavatio hora. No hubo ninguna oferta de mini hidráulica, ¿no? Y eso hasta el día de hoy casi no hay oferta de mini hidráulica, ¿no? Pero yendo ahora sí al punto más, el corazón de la charla de hoy, que es energía eólica en particular, ¿no? No hay duda que la energía eólica sigue siendo el hecho de mayor relevancia, ¿no? En 2007 se larga un programa de energía eólica acá en Uruguay con la idea de levantar las barreras que frenan el desarrollo de la energía eólica, que frenaban en aquel momento, ¿no? En aquel momento también se decidió la instalación de un parque eólico piloto para aprender, ¿no? Para empezar a tomar experiencia, ¿no? Se empezó a hablar de la formación de recursos humanos locales propios, ¿no? Y no trabajar solo con empresas del exterior, y también tratar de generar información útil para la toma de decisiones, ¿no? Y por ejemplo, un resultado es esto que estamos mostrando acá, un mapa eólico, ¿no? Que aparte es disponible públicamente. Es más, esto yo lo bajé de internet, esta es información pública, ¿no? Fue un esfuerzo que hizo la academia, ¿no? Junto con el gobierno uruguayo, cosa de viabilizar estos datos a las empresas que quisieran instalarse en el Uruguay, ¿no? Más adelante, entonces, acá sí se produjo un cambio de escala, ¿no? Fíjense que para el 2009 las licitaciones ya dejaron de ser de hasta 60 megavatios, ¿no? Y repartidas en 3 fuentes distintas. Ya en el 2009 el tope era 300 megavatios, y exclusivamente de eólicos, ¿no? Por eso estas licitaciones fueron, como se dice, los pilares fundamentales para el desarrollo de la energía eólica en el Uruguay. Fíjense que en el 2007 hay una capacidad instalada de 1.510 megavatios de potencia eólica, que incluso superan largamente las expectativas de aquellas primeras épocas. 10 años después se sobrepasó toda expectativa, ¿no? Aparecieron grandes empresas, ya no fueron las primeras experiencias que yo les comentaba de los 20 y pico de megavatios nada más, eran todas empresas uruguayas, nacionales, que se animaron, ¿no? a experimentar en energías eólicas. Pero ahora, con esta facilidad de que ya estaba la información del mapa eólico y una cantidad de cosas más, como vamos a mencionar ahora, aparecieron grandes empresas, ya multinacionales, ¿no? Justamente los factores que impulsaron a las grandes empresas fueron estos que están indicados acá. La información sobre el recurso eólico estaba disponible, ¿no? Se usó una modalidad de contratos PPA, Power Purchase Agreement, con UTE, la empresa de energía eléctrica. Esto lo que le brinda al inversor es seguridad en el retorno a largo plazo, porque esto es un negocio, ¿no? Hay que hablar claramente, ¿no? Y eso, como dice ahí, favoreció la aparición de grandes empresas del contexto internacional. Acá, por ejemplo, les menciono las empresas más importantes que hasta el día de hoy tienen sus parques en operación aquí, ¿no? Enercon, Vestas, Nordex, Siemens Gamesa y Suzlon, ¿no? Como ven, son todos jugadores de primera línea en el mundo, ¿no? Incluso para que tengan idea de las centrales, ¿no? No le puse todas, obviamente, porque es una lista muy larga, pero aquí tenemos la central más grande, son Peralta 1 y 2, de 117 megavatios,
y ahí vamos bajando, ¿no? Pampa, Valentines, etcétera, ven que ahí estamos por los 70 megavatios, ¿no? Y 60 y pico, 54, y después tenemos, yo no seguí la lista, insisto, pero de 50 megavatios tenemos 13 centrales más, y por debajo de 50 megavatios también hay una lista bastante extensa, ¿no? Como ven, esto es una explosión, fue una explosión, una especie de boom. Aquí tienen una idea más o menos de cuántos y dónde están ubicadas todas las centrales eólicas actualmente en operación, ¿no? Ven que hay una cantidad bastante interesante, ¿no? Uno lo que ve normalmente, como les mostré la foto original del principio, bueno, esto es muy común de ver en el horizonte uruguayo a medida que uno va en las rutas hacia el interior del país. Esto se ve, pero así, permanentemente, ¿no? Está lleno de parques eólicos, ¿no? E incluso una de las cosas que también ha sido bueno, es que ya hay tantas empresas generando energía eléctrica en Uruguay que incluso se generaron las asociaciones de ellos, ¿no? Hay gremios, ¿no? Como AUDER, que está marcado acá, es la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, ¿no? Si bien la asociación no solo engloba eólicos, ¿no? Pero los principales socios son los eólicos, ¿no? O sea que ya incluso hay una asociación local de generadores eléctricos, generadores de energía eléctrica, ¿no? Y esta asociación en particular, por ejemplo, tiene un congreso que ya van, si mal no recuerdo, unos 7 años que la semana pasada justo fue el de este año, que fue la primera vez que se hizo virtual, obviamente por las condiciones del virus, ¿no? Pero es un congreso interesante donde se reúnen expositores y auspiciantes y asistentes también de distintas partes del mundo incluso, ¿no? Una de las cosas importantes, y esto yo creo que es una externalidad de las positivas que deja todo esto, es la parte de recursos humanos, ¿no? La Universidad Tecnológica UTEC, que ven aquí abajo el logo, se creó una de estas unidades, porque UTEC tiene varias actividades, agricultura, etcétera, etcétera, pero hay una universidad en particular que se generó exclusivamente para esta carrera, que se llama Tecnólogo en Energías Renovables, ¿no? Donde se enseña ingeniería en energía, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e informática, pero apuntando a la energía renovable, ¿no? Eólica. También otra de los subproductos, digamos, positivos de la energía eólica en el Uruguay es el desarrollo de proveedores locales. ¿Por qué? Porque en las licitaciones esas que yo les mencioné de compra de energía, la empresa de energía eléctrica daba un cierto porcentaje de bonificación, si bien el precio no lo cambiaba, pero en la comparativa, a ver a quién le adjudicaba los contratos, ¿ah? Según el porcentaje de industria nacional o mano de obra local, ¿ah? Tenía una especie de bonificación en la fórmula comparativa. Entonces, eso hizo que, si bien estas empresas multinacionales pueden resolverlo todo trayendo todo del exterior, ¿ah? Les convenía muchísimo, ¿ah? Utilizar proveedores locales. Y eso hizo que se generara toda una industria de bienes y servicios alrededor de la energía eólica. Acá les menciono algunas de las cosas que se han generado a partir del boom eólico de hace 10, 15 años, ¿no? Caminería, logística de transporte e izaje. Hoy en Uruguay, por ejemplo, hoy ya hace tiempo, ¿no? Hay grúas capaces de subir grandes pesos a grandes alturas, ¿no? Fabricación de algunos componentes no específicos. Obviamente acá en Uruguay no se pretendió nunca, ni se va a hacer nunca, construcción de un aerogenerador en sí. Eso escapa a las posibilidades de nuestro país. Y aparte los tecnólogos en realidad son muy celosos de sus máquinas y lo que quieren es usar sus máquinas y nada más. Ese es su negocio. El resto lo compran afuera, ¿no? Bueno, todo lo que es servicio de montaje electromecánico, ingeniería eléctrica también, si bien en menor medida, pero también ha generado trabajo importante en ingeniería. La parte de ensayos y mediciones también generalmente se hace todo localmente. Y después, a lo largo de los años, empezó todo también un rubro de mantenimiento. Hoy hay empresas que se dedican casi exclusivamente a mantenimiento de parques eólicos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los productos que se fabrican en Uruguay son columnas de hormigón, ¿no? Uno está acostumbrado a ver de repente las columnas metálicas, ¿no? Bueno, acá en particular estas son fotos de un par de centrales eólicas en Uruguay que utilizan este tipo de columnas, que son columnas de hormigón fabricadas acá, ¿no? No vienen del exterior, sino que se fabrican. Es más, la fábrica de hormigón y los moldes y todo se traslada al sitio, cosa de que no sea necesario trasladar las columnas, ¿no? Bueno, la logística de izaje, como le dije, todas estas grúas gigantescas, ahora hay disponibilidad, ahora no, desde que se generó todo este impulso, hay disponibilidad local, ¿no? Es más, siguen siendo útiles porque cada tanto hay que hacer una reparación de alguna pala o algo, y estas grúas están permanentemente aquí en Uruguay, ¿no? Y después toda la parte eléctrica, que básicamente todo lo que está por fuera del aerogenerador, obviamente, como le dije, lo que es el aerogenerador, eso lo traen los tecnólogos, no se deja participar a los industriales locales. Pero en transformadores y subestaciones sí, por ejemplo, esto es un producto 100% nacional,
Acá tenemos también otro tipo de subestaciones, las que están siempre a pie de molino, ¿no? Otro tipo de subestaciones donde incluso la obra civil, el edificio de la subestación, los transformadores, los tableros de baja tensión, e incluso ha traído otras consecuencias muy interesantes. Por ejemplo, este es un producto nuevo que se fabrica acá en Uruguay, que se empezó a exportar ya, o sea, no solo sirvió para la industria nacional y sus negocios locales, sino que también la exportación de productos. Este es un producto que va montado en un skid metálico donde va la subestación completa, va el transformador, que acá casi no se ve, de este lado no se ve, se vería si tuviera una foto del otro lado, ¿no? La celda de media tensión y el tablero de baja tensión, ¿no? Más, bueno, un tablero de servicios auxiliares. O sea que esto se exporta, se instala en el lugar y directamente lo único que hay que hacer es conectar cables de media tensión aquí, los cables de baja tensión acá y ya está. Y esto entra en funcionamiento en 1 hora, 2 horas, lo que sea necesario para conectar los cables y nada más. O sea que generó negocios que van más allá de la simple generación de energía eólica en Uruguay, ¿no? Mantenimiento de palas, por ejemplo, hay empresas locales, porque ahora ya hace años que están operando estos parques y bueno, ya es necesario hacer mantenimientos mecánicos en las palas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos más de una empresa local, uruguaya, ¿no? Que por ejemplo hace mantenimiento, inspecciones, mantenimiento no, la parte de inspección sí con drones y la parte de mantenimiento con personas entrenadas y certificadas a nivel internacional incluso, ¿no? Ustedes saben muy bien que el negocio de la energía eólica es muy exigente en cuanto a certificaciones de la gente, de las personas, ¿no? Si uno quiere hacer un ensayo eléctrico, si uno quiere hacer una tarea de mantenimiento mecánico o lo que sea dentro de un parque eólico, necesita tener certificaciones de validez internacional, ¿ah? Eso es costoso, pero en definitiva no hay otra forma de hacerlo y bueno, como hay mucho parque instalado en Uruguay, esto se diluye. El costo que uno tiene para certificarse lo diluye entre la cantidad de servicios que se pueden brindar, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores importantes que impulsaron la energía eólica en Uruguay? Son todos estos que están marcados acá. Claridad en las reglas de juego, como les dije acá, por más que se cambiaron los gobiernos y se cambió los partidos políticos y todo, las reglas de juego siguen fijas para todo el mundo, ¿tá? Por eso los inversores se interesan muchísimo en venir a instalarse acá en Uruguay. Esto ya lo mencionamos, los contratos PPA, la garantía de compra de toda la energía generada, esa fue otra de las cosas que hizo que más interesante el negocio, ¿no? Porque hay una garantía que UTE les va a comprar toda la energía que generen, ¿ah? Esto da seguridad a inversores, pero más importante, da la seguridad a los financiadores, que son en definitiva los que ponen la plata, ¿no? El inversor después tendrá que pagarle a los financiadores, ¿no? ¿Qué consecuencia tuvo todo esto? Bueno, hubo un marco de competencia, ¿ah? Por eso se desmonopolizó, como dije hace un rato, el mercado de la generación, y resultó en una reducción de precios. Hoy, por ejemplo, en las últimas licitaciones, ¿se acuerdan los precios que vimos hoy de $100, una cosa así, 100 y pico incluso? Hoy ya están en 60, 65, se han bajado muchísimo, ¿no? Ahora, de todas maneras, aparecen desafíos de futuro, ¿tá? Esto fue todo muy bueno, pero hay cosas que hay que repensar o revisar o ajustar, ¿no? Por ejemplo, si bien, como decía acá, es realmente conveniente los contratos asegurando el pago de toda la energía generada. Esto es cierto, por un lado, a los inversores le da mayores garantías, ¿no? Porque, bueno, a ver, yo ya sé que me voy a instalar en Uruguay y todo lo que yo genere lo voy a vender, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Esto le impone, digamos, un desafío a la empresa de energía eléctrica, UTE, ¿no? Porque tiene que absorber excedentes de generación, porque como sí o sí está obligado por contrato a comprarles todo, puede haber momentos donde sobre energía, ¿tá? Entonces eso hace que para futuro, no tan futuro, acá en Uruguay ya se está estudiando y algunas cosas hace tiempo, ¿ah? En, bueno, almacenar excedentes, exportar excedentes, esto de hecho ya está, hoy se está haciendo, ¿ah? Y gestionar la demanda también, que es otra cosa interesante que se está haciendo a nivel de país, ¿ah? Obviamente también hay una planificación mucho más intensa de lo que es la infraestructura. Antes las redes de transmisión no cambiaban nunca. Hoy esto implica que permanentemente hay que estar pensando en ampliar las redes, hacer redes más malladas, etcétera, ¿no? También esto trajo una consecuencia no esperada, ¿no? Que los precios de la tierra en aquellos lugares donde se sabía que se iban a instalar eólico, a pasar una red de alta tensión, obviamente el dueño de la tierra aprovechó y subió su precio, ¿no? Pero bueno, a veces son cosas que hay que pagarlas, ¿no? No queda más remedio. Esto ya lo mencionamos un poco, la provisión local de servicios. Sin duda que fue una experiencia muy positiva, ¿ah? Esto es lo que yo les mencionaba de las bonificaciones por la industria nacional, ¿ah? Lo que sí hubo, eso es cierto, hubo una serie de problemas, ¿ah? ¿Por qué? Porque los parques estos
tienen muy cortos plazos de obra. Y acá en Uruguay, la verdad, los proveedores locales no estaban tan acostumbrados a este tipo de obras. Y aparte, no solo eso, sino que las obras casi que ocurrieron todas simultáneamente. Entonces hubo realmente en algunos momentos problemas de cumplimiento de plazos, porque era una sobredemanda de servicios y bienes muy, muy importante, ¿no? Bueno, los desafíos que aún siguen, si bien se ha hecho mucho, toda la parte de recursos humanos capacitados. Tenemos un problema en Uruguay, esto, pero no es exclusivamente de la energía eólica o energía eléctrica, sino que en general el Uruguay invierte poco en I+D, en investigación y desarrollo. Ese es un debe, que, bueno, en algún momento algún gobierno decidirá hacer un cambio en este sentido, ¿no? Una de las cosas que se han visto también que estas fuentes renovables no tradicionales, como la eólica, son altamente predecibles a mediano y largo plazo, pero no son gestionables. O sea, cuando hay viento hay que consumirlo. Por eso los desafíos de futuro que tenemos acá en Uruguay es disponer de fuentes renovables gestionables, y se está hablando ya hace tiempo de almacenamiento en baterías, centrales de generar, construir centrales de bombeo, y trabajar mucho más fuertemente en la parte de exportación, ¿no? También la parte de gestión de la demanda. Por ejemplo, en la empresa de energía eléctrica hay planes ya desde hace muchísimos años, no es de ahora, esto debe ser unos 10 o 15 años, donde la empresa de energía eléctrica está tratando de adaptar la curva de demanda a la curva de oferta que tenemos de generación de energía, ¿no? Por ejemplo, incluso hay dispositivos, ¿no?, que se instalan en las casas, donde la propia empresa de energía eléctrica puede llegar a controlarle los consumos al usuario, ¿no? Por ejemplo, en el uso de calentamiento de agua ya sea para bañarse, etcétera, ¿no? Y lo otro que muy fuertemente, esto tiene que ver con la charla que dio mi colega anteriormente, ¿no?, la parte de vehículos eléctricos. Es cierto lo que decía el colega de Chile. Acá hay ya hace muchísimos años que hay una fuerte apuesta a todo lo que es vehículo eléctrico. Pero voy a agregar algo a lo que dijo mi colega chileno. Él habló exclusivamente de los ómnibus, pero en realidad esto es reciente, lo de los ómnibus, hará un año o dos nada más. En particular, todo lo que es, por ejemplo, las flotas de mantenimiento, las cuadrillas de operación y mantenimiento de la empresa de energía eléctrica, ya a esta altura, si mal no recuerdo, deben tener unas 60 o 70 camionetas 100% eléctricas. Eso no es de ahora, eso es de hace muchos años. Otro tema que se está empezando a hablar, pero muy incipientemente, es la producción de hidrógeno también, ¿no? Hay una hoja de ruta. Acá obviamente no vamos a entrar en los detalles de cada cuadro de estos, ¿no? Pero hay, para que vean que Uruguay se hizo un plan ya, por lo menos el que está vigente ahora cubre hasta el año 2030, donde hay una serie de cosas, tareas que tenemos que hacer, por ejemplo, identificación de tecnologías que profundicen la incorporación de generación eólica, no, como les dije, no diseñando los generadores, ¿no?, sino, por ejemplo, usando mucho mejor, aprovechando mucho mejor y gestionándolo dentro del sistema eléctrico. También la parte de modelación, todo lo que son sistemas y modelos para predecir el recurso y controlar la producción. Ahí también hay fuertes líneas de investigación y trabajo. También la parte de tecnología para poder planificar las redes, con la alta incorporación de eólica que venimos teniendo, y toda la parte de informática, ¿no?, todo lo que es sistemas de información para el control de la atención de red. En esta parte que es más fácil de realizar en nuestros países, porque en realidad lo que necesita es materia gris y software. Justamente esta tecnología es lo que incluso dentro de la cabeza de los gobernantes del Uruguay, se hizo no solo para solucionar problemas energéticos de Uruguay, sino también para posicionarnos como vanguardia regional e internacional, ¿no? Incluso la idea es, que ya se está haciendo, ¿no?, aprovechar el aprendizaje nuestro acá en nuestro país para ofrecer servicios de asesoría a otras empresas, ¿no?, a otros operadores de redes en el exterior, ¿no?, e incluso toda la parte de tecnología de sistemas de control y mantenimiento también. Por eso hablaba de las certificaciones. Acá los técnicos uruguayos tienen todas certificaciones internacionales, o sea que pueden trabajar en cualquier país del mundo, ¿no? Después, como les decía, toda esta parte de almacenamiento, centrales de bombeo, movilidad eléctrica, también hay fuertes acciones impulsadas por el gobierno. Eso es lo interesante, ¿no? Lo que tenemos claro es que nosotros vamos a alcanzar la etapa de ya pasamos la etapa inicial eólica, ahora vamos a empezar la etapa de repotenciación, ¿no? Estamos seguros, porque obviamente como arrancamos antes, no es porque seamos mejores que los demás, sino que simplemente arrancamos antes, ¿no? Entonces vamos a entrar en la parte de repotenciación, ya estamos entrando en una parte de repotenciación
mucho antes que nuestros vecinos que recién están empezando, ¿no? Esa era un poco la idea de contarles cuál ha sido nuestra experiencia aquí en Uruguay. A ver, muy particular, obviamente, no, como les dije, no es que seamos ni mejores ni peores, es que arrancamos primero. Bueno, y probablemente también las experiencias en otros países pueden llegar a ser distintas, pero bueno, la idea era contarles un poco cómo nos fue a nosotros, y bueno, ahora sí quedo abierto a preguntas de los asistentes. Israel, cuando tú quieras. Muchas gracias, Jorge. Bueno, invitamos desde este momento, los participantes pueden abrir sus micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna consulta vía micrófono, por favor, este es el momento, y de todas formas también podemos recibirlas por chat. Aquí llega una consulta por mensaje. Sí, ¿Cuáles son los principales problemas de operación en parques eólicos? en realidad la operación de los parques eólicos no ha habido muchos grandes problemas, no se han encontrado en los últimos 10 años, ¿no? Sí, lo que se ha notado, eso sí es cierto y vale la pena mencionarlo, lo que han quedado sí muchos vicios de obra, ¿ah? Que obviamente pueden impactar en la operación. Sin duda que impactan en el mantenimiento, eso está claro, ¿no? Pero en operación no, eso prácticamente es muy suave, muy bien llevado, digo, ¿no? Lo que sí, insisto, han quedado vicios de obra, a veces no, yo participé en alguna de las obras, no como actor principal, pero sí, uno veía que las presiones por terminar en plazo eran muy fuertes y muchas veces pasaba que había que terminarlo y había que entrar a generar como fuera y después se verá cómo se arreglan las cosas, ¿no? Pero no, en la operación no, sí hay impactos en el mantenimiento, ¿no? Hay algunos parques en particular que han tenido problemas de mantenimiento, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Como comentábamos, este es el momento de hacer alguna acotación o alguna pregunta en vivo. Y las personas que no se animen a hacerlo, Sergio Arnés está levantando la mano, así que le estoy dando la... Don Sergio. Sí, ¿me escuchan? Sí, fuerte y Gracias. claro, don Sergio. Muchas gracias. Muy buena presentación, lo felicito. Una Muchas consulta. gracias. Se escuchaba, escuché muchos hubieron protestas por el incremento de las tarifas energéticas de Don Sergio, electricidad. un favorcito. Está Sí, muy alto su altavoz. No sé si le puede bajar un poco al volumen. Parece que está entrando un retorno. Ah, ya. Ahí está mejor, don Sergio. Ahí está mejor. Sí. Ya. Decía que escuché que en Uruguay hubieron protestas o problemas por el incremento de las tarifas eléctricas cuando estaban en la fase de implementación de parques eólicos, sobre todo de incremento de las energías renovables. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lidiaron con estos problemas? es interesante la pregunta, muchas gracias. En realidad, a ver, lo que pasa es que hay que entender cómo funciona acá. Capaz que esto se repite en otros países de la región, ¿no? No se olviden que UTE, como les dije, es una empresa estatal, ¿ah? Tenemos otras empresas estatales, todo lo que es combustibles, por ejemplo, agua potable, comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si uno considerara, ¿ah? Y si uno manejara la empresa de energía eléctrica como una empresa totalmente independiente, ¿ah? En realidad la aparición de estas energías ha resultado en un ahorro de energía, ¿ah? Por ejemplo, para que tengan una idea, la última cifra que yo tengo en mente, ahora no tengo estadísticas, ¿ah? Pero de memoria me acuerdo que en el año 2018 se produjo un ahorro de 500 millones de dólares, ¿ah? En la operación de la empresa, ¿ah? Lo que pasa es que por ser una empresa estatal, ¿ah? Esos 500 millones de dólares de ahorro que tuvo la empresa de energía eléctrica fueron a parar al gobierno central, porque el gobierno central tiene que hacerse cargo de la seguridad social, de la salud, de muchas cosas. Entonces,
no tiene más remedio a veces, ¿no?, que echar mano a las ganancias de las empresas que son productivas, ¿no? Entonces, en realidad, la tarifa, es cierto, subió cuando en realidad debió bajar, pero subió más que nada porque se necesitaban cubrir otras cosas. O sea, la forma que tiene el gobierno de mantener los beneficios de seguridad social y otras cosas es echando mano a sus empresas, que son las que generan dinero. Esa es la explicación. Ahora, en realidad, esto, la eólica y las renovables en general, significaron una reducción de costos, ¿no? No de tarifa, esa es la verdad, no de tarifa, sí de costos. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta eh, a ver, la leo, Jorge. Ya que un 38% de la generación es eólica, ¿con medidas de seguridad energética, perdón, con qué medidas de seguridad energética cuentan en el caso de un cambio climático que reduzca la velocidad de los vientos? Otra buena pregunta, sí. Sí, ojo, yo porque lo que pasa me concentré en la charla esta en la energía eólica, ¿no? Pero ojo que hay otros planes en paralelo, ¿no? Por ejemplo, acaba de inaugurarse hace unos meses, nada más, ¿no?, fin del año pasado, una cosa así, una nueva central térmica, porque si bien, como les dije al principio, el Uruguay quiere independizarse de quemar petróleo, porque a nosotros nos sale caro el petróleo. No sale caro, depende de la variación del precio, ¿no? Hace unos meses tuvimos un petróleo casi regalado, bueno, pero fue circunstancial, ¿no? Pero bueno, queremos deslindarnos de esa variabilidad que tiene el precio del petróleo. Pero ¿qué pasa? Un poco apuntando a lo que pregunta el colega, nosotros no podemos depender 100% de la energía eólica, porque el día que no hay viento, no tenemos generación. Por eso precisamos sí o sí respaldo térmico, ¿ah?, que es lo único que en realidad es firme, en serio, ¿ah? Si yo tengo centrales térmicas, yo sé que en poquito tiempo las puedo tener generando. Quemaré petróleo, es cierto, y me sale caro, pero por lo menos garantizo suministro. Por eso yo no lo mencioné, insisto, porque estaba hablando en particular de eólica, pero no, tenemos recientemente inaugurado una nueva central térmica, que es así, se basa en gas natural o petróleo, puede quemar cualquiera de los dos combustibles, y son, si mal no recuerdo, 500 megavatios más adicionales, ¿no? Y están ahí. No la vamos a prender nunca, ojalá, ¿ah?, pero está ahí. El día que se precise se pueden prender. Gracias, Jorge. Seguimos esperando alguna pregunta, ya sea por chat o que alguien se anime levantando la mano, ¿no? En la opción participantes, ahí pueden levantar la mano. Con gusto les daremos el micrófono. Jorge, una consulta. Bueno, ¿Han importado alguna vez energía desde el Brasil o de la Argentina? ¿Se ha dado el caso de en vez de exportar tengan que importar debido a algún problema? alguna vez ha pasado, sí, pero en realidad últimamente se ha revertido eso, ¿no? En realidad somos nosotros exportadores. Y es más, también, así como hablé de la térmica esa que instalamos, ¿ah?, hace poquito, también otra de las cosas que se acaba de inaugurar es una fuerte conexión con Brasil que no teníamos. O sea, la única conexión fuerte que teníamos, grande, importante, era con Argentina. Por eso digo, en realidad acá yo me concentré exclusivamente en la parte eólica, ¿no? Pero hay un plan bastante más completo que solo la energía eólica, ¿no? Por eso le decía, está la parte de la generación térmica de respaldo, la fuerte conexión con Brasil ahora, que esta es nuevita, la estrenamos hace, no sé, 6 meses, creo, una cosa así. Y a partir de ese momento que tenemos esa fuerte conexión con Brasil, por ejemplo, le hemos exportado a Brasil también. Antes era tradicionalmente Argentina y nada más, ahora es Argentina y Brasil. Hemos tenido, sí, hace poco tuvimos escasez de agua y también poco viento y hubo que importar algo de Argentina. Pero en general la tendencia es al revés, ¿no? Ahora se ha revertido, como que ahora, aparte no se olviden que UTE está obligada a comprar toda la energía. Entonces, cuando hay exceso, una de las formas de manejar ese exceso de energía es vendérselo a Argentina o a Brasil. Por eso, últimamente es al revés. Nos hemos convertido en exportadores de energía. Por suerte, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Pregunta en privado. ¿Están desarrollando alguna otra fuente de energía renovable, maremotriz, solar, Solar, sí. geotérmica o Sí, u sí. otro tipo de fuentes?
Sí, solar. El próximo boom va a ser el solar, ¿ah? Ya empezó, ustedes vieron algunas de las gráficas que yo les mostré al principio, se ve que hace unos poquitos años empezó a aparecer solar. Ahora no, hay futuros proyectos muy grandes, ¿ah? Incluso los primeros proyectos solares eran chicos, del orden de 4 o 5 megavatios y nada más, pero hoy ya tenemos plantas solares del orden de los 50 megavatios cada una de ellas, ¿no? O sea que están más o menos en igualdad de potencia que una eólica de las normales de 50 megavatios. Sí, ahora otras energías no, porque no tenemos. A ver, geotérmica nosotros no tenemos, ¿no? Estamos en una zona muy lejana de actividad volcánica o algo de eso. Y el tema de mareas tampoco. Lo que pasa es que también hay que considerar una cosa, ¿no? Hoy el Uruguay en realidad tiene demasiada potencia instalada. Se nos fue un poquito la mano con los incentivos y todo eso. Apareció más oferta de la que realmente se precisa, pero bueno, hay que aprovechar y usarla de alguna manera, ¿no? No, lo otro importante sí es la parte de almacenamiento, como les decía, el impulso a lo que es movilidad eléctrica en Uruguay es cada día más fuerte, cada día más fuerte. Uno ve ahora, cualquier persona se puede comprar un auto eléctrico ya. Han bajado muchísimo de precio aparte, ¿no? Y también todo lo que es estaciones de carga para los autos, los vehículos eléctricos, está solucionado ya, porque como ya les dije, la empresa de energía eléctrica ya tenía una flota de camionetas, entonces prácticamente en todo el país hay estaciones de carga. Y una de las cosas que no mencioné es que como política también, para favorecer que la gente normal, no una empresa, sino la gente normal se compre autos eléctricos, es que la empresa de energía eléctrica puso al principio, no sé si ahora todavía sigue vigente, pero al principio puso vigente sus estaciones propias de carga para que cualquier vecino, ¿ah?, que tenga un auto, anda en la ruta, precisa energía, va, se conecta, le pide permiso y es gratis, o era gratis, ahora no sé, capaz que ahora lo van a empezar a cobrar. Pero eso también incentivó la aparición de vehículos eléctricos. O sea, si bien no es una fuente de generación, pero bueno, es una manera de gestionar la energía, ¿no? Gracias, Jorge. Otra pregunta. ¿Aproximadamente qué porcentaje de la producción se exporta? Uy, buena pregunta. Yo ahora no me acuerdo de memoria, porque aparte es muy variable día a día, pero pongamos que entre un 10 y un 20% puede haber días donde se puede llegar a exportar algo de eso, 10, 20%. Depende mucho del día, ¿no? Depende mucho del día. Pero sí, hay días que da para exportar un 10, un 20%, más o menos. ¿Usted considera que este cambio energético se podría haber alcanzado sin la desmonopolización del mercado de la generación eléctrica? Aquí en Uruguay no, negativo, nunca se pudo haber llegado a esto. No, era imposible, pienso que sigue siendo imposible, ¿no? De todas maneras, es curioso, ¿no? Porque antes era monopólico y solo la empresa de energía eléctrica podía instalar centrales de generación, pero ustedes saben que desde que se desmonopolizó eso y aparecieron los privados, algunas de esas centrales que hoy están vendiéndole energía eléctrica a la propia estatal, las acciones también son del Estado, son de la propia empresa de energía eléctrica. Es un caso curioso, pero no digo que sea la mayoría, pero hay algunas centrales de generación eólica cuyas acciones, o sea, son empresas privadas, ¿tá? Pero las acciones, el dueño de las acciones o parte de las acciones es de la propia empresa de energía eléctrica. Pero sinceramente, si no se hubiera desmonopolizado esto, el Uruguay con su empresa estatal no lo hubiera podido hacer nunca. Nunca, nunca. Imposible, imposible. Muchas gracias, Jorge. Volvemos a hacer la invitación. Si es que alguien quisiera hacer su acotación, por favor, en la parte de participantes hay una opción que se llama levantar la mano para que podamos habilitarles el micrófono. Solo un comentario mientras estamos esperando una nueva pregunta, ¿no? Hubo una desmonopolización, pero acuérdense que yo mencioné también al principio de la charla, no hubo ningún subsidio, ¿no? O sea, se abrió el mercado y acá fue una competencia entre privados, ¿no? O sea, acá nadie recibió dinero del Estado para instalarse, ¿no? La idea fue, ok, vengan y hagan su mejor oferta y pórtense lo mejor posible. Nadie los va a subsidiar, y así fue. Bueno, don Orlando, no sé si está por ahí. También veo a don Ramiro Herrera del Colegio ¿Aló? de Ingenieros. Dice, ¿Cómo está, don Orlando? quisiera invitar al representante del Colegio de Ingenieros de Bolivia, no sé si está Ramiro, para
poder hacer el cierre del evento, bueno, la entrega del certificado y el cierre del evento. Solamente a mí me queda hacer tres acotaciones de la conversación, de la presentación que ha tenido Jorge, que te felicito, Jorge, muchas gracias por ese detalle de datos de tu amplia experiencia en el sector, no solamente en el sector, digamos, del manejo, sino también tú estás muy interiorizado de mantenimiento de este tipo de centrales, pruebas dieléctricas, pruebas sobre todos los elementos que tiene esta central, estas centrales Así es, sí, eólicas. Orlando. Has tenido bastante experiencia con la empresa que manejas, has estado también con nosotros en Bolivia haciendo este tipo de pruebas de descargas parciales, etcétera, que son relativamente tecnologías nuevas, de 10 años podemos decir, ¿no? Bueno. Más o menos, sí, es así. Yo me quedo con varios puntos para cerrar esta parte antes que Ramiro pueda entrar en hacer la participación. Primero, Disculpe, me don llama Orlando. muchísimo la atención. Dime. Al igual que el anterior participante, su volumen está muy alto y está entrando un eco, ingeniero. No sé si le puede bajar un poquito al volumen de su computador. ¿Ahora sí? A ver, sí, ahora sí. Ha mejorado. Gracias. Listo. ¿Puedo seguir, Israel? Gracias, don Orlando. Bueno, les decía, me quedo con varios puntos de resumen de tu presentación, Jorge. Uno es que llama mucho la atención, que son muy positivos y creo que hay que, en ruta de la transición, tenemos que buscar elementos que nos permitan llegar a acuerdos políticos interpartidarios. Eso garantiza que esto sea una política de mucho más alcance. El tema de la generación o de las subastas sin subsidios, muy importante. Y también este tema del PPA, los contratos PPA de Power Purchase Agreement, realmente son un mecanismo que ya está bastante conocido, bastante analizado, que necesitamos empezar también en nuestra transición energética en Bolivia, poder incorporar este concepto del PPA. La compra de toda la energía generada por en este caso, sistemas eólicos por UTE, también muestra una garantía, ¿no?, de seguridad de la inversión. Creo que ha permitido desarrollar, tú bien lo decías eso, para poder tener esa capacidad y esa participación en el parque generador del Uruguay. Los desafíos, bueno, ya los has dicho, el almacenaje de los excedentes, manejarlos, gestionar, la gestión de las turbinas, la planificación de la infraestructura. Entre los beneficios que has mencionado, me llama uno la atención, el desarrollo local de capacidades de mantenimiento, de servicios electromecánicos, creo que es muy importante, de recursos humanos, creo que es muy importante, que tiene que ser un elemento también vital en lo que son los contratos que se permite el desarrollo local de capacidades técnicas y humanas. Y finalmente me quedo con la hoja de ruta de la transición energética al 2030 que tiene Uruguay, donde es un amplio abanico, el cual también debe ser un punto importante en nuestro futuro, en lo que va a ser esta transición en Bolivia. Otra vez, Jorge, gracias por ese tiempo, gracias por habernos brindado un panorama bastante preciso de lo que está pasando y mucho más si viene de tu experiencia en construcción, operación y mantenimiento de este tipo de centrales. Gracias, Jorge. Gracias, Israel. Gracias a ustedes, Orlando. Muchísimas gracias a ti, al IEEE, a Israel también y al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad. La verdad me siento muy honrado y siempre me siento a gusto con ustedes. Así que a las órdenes, Orlando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge, muchísimas gracias, don Orlando, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros de Bolivia.
Con esto damos por terminada esta nuestra sesión, que es un preámbulo al evento que queremos organizar para fin de año. Los invitamos a todos a seguir a las páginas de IEEE en las redes sociales. Tenemos un último para terminar ya esta última sesión. Don Orlando, nos queda el tema del certificado. Lo estoy compartiendo en este momento. Por favor, Jorge, a nombre del capítulo de Potencia y Energía de la sección Bolivia, recibe este certificado digital. Como lo dijo don Jorge en su momento, cuando todo esté más llevadero, le haremos llegar la copia respectiva, ¿no? Don Orlando, para dar el cierre a este evento, por favor. Gracias, Yael, gracias. No sé si me escuchas. Sí, lo escuchamos. Gracias. Bueno, hemos culminado ahora, hubiésemos esperado que no se presentasen problemas, los hemos tenido, pero el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos y el Colegio de Ingenieros y con todo el apoyo Israel de nuestro moderador, esperamos que hayamos satisfecho las expectativas de todos los participantes. Seguramente como ingenieros muchas veces tenemos la tendencia de hablar específicamente de temas técnicos, ¿no es cierto? Pero también hay una necesidad y un deber y una obligación de las personas que tienen una amplia experiencia en el sector de poder conocer y apoyar a que las políticas y de transición energética en nuestro país tengan el apoyo y la participación de todos los colegas ingenieros. Ese ha sido el objetivo de este evento. Estamos seguros que el país tiene que en algún momento analizar con todos los actores del sector eléctrico, con la experiencia de muchos de ellos. Yo veo en la lista de participantes a mucha gente con amplia experiencia y sé que va a poder aportar su experiencia y conocimientos en esta transición. El Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia, Johan y su equipo, está totalmente, y los colegios locales, por supuesto, departamentales, están totalmente identificados en que ellos tienen que ser importante actor de esta transición. Sin nada más, a todos los participantes, expositores, a nuestros amigos de la GIZ, reitero, Alejandra, Johannes, a nuestros amigos de Enel, quiero agradecer a Ana, quiero agradecer a John Paul, a nuestros expositores, Jorge, los amigos de Chile también, Claudio, y todos ellos han estado realmente al nivel que habíamos pensado y creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Gracias a todos ustedes y a vos, Israel, un abrazo a la distancia y siempre mostrando tu profesionalidad en todo lo que haces. Gracias, Israel. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en futuros eventos. Muchas gracias a todas las empresas que han sido partícipes de este evento y como dijo el presidente del capítulo de Potencia y Energía del IEEE de Sección Bolivia, agradecemos a todos por su tiempo y por esta experiencia que esperemos se repita en el corto plazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un gusto. Adiós. Hasta luego.